Claro que no. Si Dios levantara un profeta en estos últimos días, tendría que ser que confirmaría, ampliaría, explicaría, expandiría la revelación que Dios dio a Moisés, que dio a través de los profetas y que confirmó en el Nuevo Testamento. Es decir, si Dios levantara un profeta moderno, el profeta moderno no traería nueva luz, sino que ampliaría y explicaría la antigua luz y corregiría a aquellas personas que se desvían de la luz que Dios ha dado. Yo quiero decirles que hay un profeta que Dios ha levantado en estos últimos días. En realidad es una profetisa. Hemos hablado de ella en temas anteriores. Era una mujer llamada Elena G. de White. ¿Saben ustedes que Elena White nunca profesó traer nuevas doctrinas? Nunca trajo ideas que no se encuentran ya en la revelación anterior. Es más, permítanme leerles una cita de esta autora que se encuentra en un capítulo muy importante en Joyas de los Testimonios, tomo 2, y el título del capítulo es La naturaleza y la influencia de los testimonios. Dice lo siguiente, escuchen bien: la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. ¿Qué es lo que se necesita para iluminar las mentes oscurecidas? Los escritos de la hermana White, ¿verdad? No. Dice, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. Y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo esto, no obstante que la palabra de Dios es suficiente para iluminar a toda la gente, no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios, algunos que dicen yo estudio la palabra de Dios, se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Es decir, yo sigo la palabra, pero en su vida contradicen lo que enseña la palabra. Sigue diciendo ella. Entonces, para dejar a los hombres y a las mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados. Se está refiriendo a sus escritos. Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacernos volver a la palabra que no han seguido. ¿Captaron eso? ¿Cuál es el propósito de los testimonios que Dios da a través de Elena White? Para traer a la gente, dice, para volver a la palabra que no han seguido. Sigue diciendo, la palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de la vida. Es decir, la palabra de Dios tiene principios generales, no siempre específicos. Dice ella, para la formación de hábitos correctos de vida. Y los testimonios, los escritos de ella, generales y personales, han sido calculados para atraer su atención más especialmente a estos principios. Es decir, nuevamente el propósito es traer la mente de la gente de regreso ¿a dónde? A los principios de las Escrituras. Les doy un ejemplo. Hace algunos años estaba en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y estaba manejando, escuchando una emisora cristiana de radio. Había un hombre que estaba contestando las preguntas que hacía la gente por teléfono. Y un individuo llama y dice, mire señor, yo tengo dos preguntas que por favor quiero saber si me puede contestar. Una de ellas ¿es pecado fumar? Y la segunda pregunta es, ¿me va a mandar Dios al infierno por fumar? Y dice, bueno, yo voy a colgar para escuchar qué respuestas me va a dar a mis preguntas. Me quedé aterrado de escuchar al cristiano que estaba contestando las preguntas. Porque dice, en cuanto a su primera pregunta, de si es pecado fumar, le puedo decir que no, porque en ninguna parte de la Biblia dice no fumarás. Y de verdad que en ninguna parte de la Biblia dice no fumarás. Pero yo pregunto, ¿hay principios en la Biblia que prohíben fumar? Claro que sí. La Biblia dice no matarás. Yo pregunto, ¿el cigarrillo mata? Sí, mata despacio, pero mata igual. El mandamiento no dice no matarás rapidito. El mandamiento dice no matarás despacio o rápido. Es decir, que el que fuma y acorta su vida, mata lentamente, está quebrantando el mandamiento no matarás. Está violando ese principio. Además de eso, la Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. ¿Han visto ustedes los pulmones de una persona que fuma?
Además de eso, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Ahora, yo no estoy diciendo que los que luchan con el cigarrillo son malos. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios enseña que el uso del cigarrillo está en contra de ciertos principios de Dios. Y Dios tiene poder para dar la victoria sobre este vicio. Es un vicio fuerte, difícil de vencer. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego fue interesante notar la segunda respuesta que dio el individuo por radio. Dijo que si Dios lo va a mandar al infierno por fumar, ¿qué va? Dice, más rápido va a llegar al cielo. Lo que quería decir era que como fumaba, se iba a morir más rápido. Y como él creía que cuando una persona se muere se va directamente al cielo, se va más rápido. Que es otra doctrina falsa, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada cuando mueren. Cuando Cristo venga es que van a ir para estar con el Señor. Elena G. de White dice claramente, fumar es un pecado, es una violación de principios bíblicos que atentan contra la salud. ¿Tiene ella razón en lo que dice? Aunque la Biblia no dice no fumarás, ella no le está añadiendo nada a la Biblia. Está tomando principios de la Biblia y los está aplicando a casos específicos en la vida real de ahora. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo que se titula ¿Dónde hallar la verdad? Aquí la autora habla de la relación entre la nueva luz y la vieja luz. Dice lo siguiente, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. ¿Se dieron cuenta? En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. No nueva verdad, sino nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no, ahora noten, la nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. ¿Qué es la nueva verdad? Cuando Dios trae, es un desarrollo de la vieja verdad. No es nueva luz, sino un desarrollo de la luz. Sigue diciendo, es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Trate usted de entender la muerte de Cristo en la cruz sin los textos del Antiguo Testamento que hablan de Jesús como el Cordero. Imposible. Trate usted de entender que Jesús resucitó al tercer día sin que el Antiguo Testamento tuviera profecías de que iba a resucitar el tercer día. Es decir, dice ella, es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, fíjense, cuando Jesús quiso mostrar bíblicamente que Él iba a resucitar, dice, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y declarábales en todas las escrituras lo que de Él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. Es decir, el nuevo desarrollo no contradice, sino que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Es decir, tanto las viejas verdades como las nuevas verdades son esenciales, pero las nuevas verdades tienen el propósito de ampliar lo que ya Dios dio en el pasado. Quiero concluir relatándoles algo de la experiencia de los saduceos de la época de Jesús. Los saduceos eran los liberales de la época de Cristo. Es decir, ellos creían que solamente los escritos de Moisés fueron inspirados por Dios. Ellos no creían que los profetas fueron inspirados por Dios. Creían que los profetas eran menos inspirados y los profetas tenían menos autoridad. Ellos decían, nosotros nos guiamos solamente por Moisés. Y una de las cosas que ellos negaban era la resurrección de los muertos. Ustedes pueden darse cuenta que Jesús batalló con algunos saduceos que decían que no había resurrección de los muertos. Jesús estaba luchando contra este grupo que decía, nosotros creemos solamente a Moisés, nosotros no creemos los profetas. Y decían, los profetas enseñaron la resurrección, pero Moisés no lo enseñó, así que sencillamente aceptamos a Moisés. Lo interesante es que si ellos hubieran leído con cuidado a Moisés,
se hubieran dado cuenta que los profetas no inventaron la resurrección, sino que los profetas estaban ampliando lo que los escritos de Moisés ya contenían en principio, si hubieran estudiado con sabiduría. Por ejemplo, encontramos en el caso de Moisés en Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 5 y 6, dice que cuando Moisés se murió, dice que Dios lo enterró. Ve qué interesante. Y nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Ya como que uno tiene una idea de que, bueno, si Dios lo enterró, el único personaje en la Biblia que Dios haya enterrado es porque la muerte de Moisés tuvo algo especial. Y luego, si nadie sabía dónde estaba su sepulcro, los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. Si nadie sabía dónde estaba el sepulcro, ¿será posible que era porque Moisés había resucitado? Además de eso, el Señor Jesucristo le dijo a los saduceos, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque Dios, la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de ¿qué? Sino de vivos. Es decir, si Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Moisés, ellos están muertos. Pero si Él es el Dios de ellos entonces significa que algún día van a ¿qué? Van a resucitar para que Él pueda ser su Dios. Es decir, en la declaración, cuando se dijo que Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Moisés, ya ellos estaban muertos. Y sin embargo, si Dios era el Dios de ellos, es porque algún día ellos tenían que vivir, porque Dios no iba a ser el Dios de gente muerta, sino de gente viva. Eso demuestra en el Antiguo Testamento que la resurrección ya se contenía en los escritos de Moisés en Éxodo, el capítulo 3. Así que Dios ha levantado una voz profética hoy en el espíritu de profecía en los escritos de Ellen White. No para proporcionar nueva luz, sino para ampliar lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas, lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Es decir, para tomar la vieja luz, ampliarla, explicarla, corregir a los que yerran de esa luz, de tal manera que podamos en toda su gloria entender y seguir lo que Dios está enseñando a través de la palabra escrita. Gracias a Dios por este precioso don.